Hola chicos, una feliz y bendecida semana. Espero que hayan podido descansar, que hayan tenido tiempo para compartir con su familia, para hacer las cosas que a ustedes también les gusta y les llena el espíritu. Bueno, entonces esta semana vamos a retomar algunas cosas sobre la función óxido. Permítanme, yo paso por aquí. Vamos a ver lo que es la nomenclatura tradicional para los óxidos. Y aquí vamos a hacer un pequeño recorderis sobre lo que es una formación de los óxidos, que es cuando metales o no metales se unen con oxígeno. Aquí volvemos a recordar que cuando un metal se une al oxígeno da un óxido básico. Aquí la formación de los óxidos ácidos cuando un no metal se une al oxígeno que forma un óxido ácido. Esto lo estoy haciendo a manera de recorderis de la semana pasada, que lo trabajaron muy bien y los felicito. Se vio que se dedicaron a hacer su trabajo. Entonces aquí les estoy dejando esas primeras diapositivas para que ustedes vuelvan a recordar porque de acuerdo a esto, ustedes van a hacer esta semana como el enlace de todos los conceptos. Entonces tenemos los ejemplos, aprendimos también que hay dos tipos de óxidos, unos que se llaman óxidos ácidos, otros que se llaman óxidos básicos. Aquí están los ejemplos, por ejemplo, el fósforo es un no metal, el cloro es un no metal, que están a la derecha de la escalerilla y por tanto forman óxidos ácidos, mientras que el antimonio y el cromo, como son metales, están formando óxidos de tipo básico. Lo otro que vimos fue estos dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura Stock, que la hicimos después de que aprendimos a calcular los números de oxidación. Mire que todas estas moléculas son neutras, por eso la suma algebraica da 0. Aprendimos que en los óxidos el oxígeno trabaja con -2 y de esta manera podemos hacer el cálculo del número de oxidación del metal o el no metal que acompaña al oxígeno. Entonces aprendimos que la nomenclatura Stock se escribe el nombre del óxido de, el nombre del elemento que acompaña al oxígeno y entre paréntesis la valencia o el estado de oxidación que lo estoy mostrando aquí con el que trabaja ese metal o no metal. Mientras que la sistemática utiliza prefijos trióxido de difósforo porque hay 3 oxígenos, mírenlo aquí, y aquí hay 2 fósforos. Entonces de esa manera pudimos abordar lo que era la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática. Aquí hay varios ejemplos para que ustedes vuelvan a recordar cómo es esa suma algebraica y cómo calculo yo los números de oxidación. Entonces voy a coger por ejemplo este. Entonces tengo el oxígeno tiene -2 por 5, me da -10. Siempre multiplico el superíndice por el subíndice. Y para que esto me dé 0, necesariamente aquí debe haber un +10, pero yo me fijo que hay 2 cloros, entonces voy y busco en mi memoria, en la tabla del 2, qué número multiplicado por 2 me da 10 y es el 5. De manera que el cloro trabaja en esta molécula con +5, por eso se llama óxido de cloro y entre paréntesis el 5 en la nomenclatura Stock. Y en la sistemática entonces recibe el nombre de pentaóxido de dicloro, penta porque hay 5 oxígenos y dicloro porque hay 2 cloros. Muy bien. Hoy vamos a ver entonces lo que es la nomenclatura tradicional. Y la nomenclatura tradicional, también llamada UPAC, ¿sí? Esa es la sigla de la Organización de Química Pura y Aplicada. Entonces, para ello necesitamos tener muy claro los números de oxidación con los que trabajan los elementos que acompañan al oxígeno. ¿De acuerdo? En las diapositivas pasadas yo les di un cuadrito que vamos a utilizar, aunque sería genial que lo hicieran en su propia tabla periódica. Entonces, para poder hacer esta nomenclatura, necesitamos esta guía, ¿sí? Que aquí les dejo, o la tabla periódica que ustedes tienen. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí. El cobalto tiene 2 números de oxidación, +2 y +3. Eso significa que él puede formar 2 tipos diferentes de óxidos. Miren por aquí el bromo. Trabaja con más o menos 1, con 3, con 5 y con 7. Eso significa que él por lo menos puede generar 4 tipos de óxidos. Y hay unos que solamente tienen un número de oxidación que ustedes los ven aquí. Listo, que son el grupo 1A y el grupo 2A.
fundamental tener la tabla periódica. Entonces, vamos a ver el primer caso, cuando los elementos que se unen al oxígeno no tienen sino un solo número de oxidación. Mírenlo acá. El calcio pertenece al grupo 2A, miren, lo busco, y el único número de oxidación que aparece es el +2. Entonces, miren acá el cálculo. El oxígeno trabaja con -2 y el calcio trabaja con +2. Cuando el elemento que se une al oxígeno solamente trabaja con un solo número de oxidación, esa nomenclatura IUPAC o nomenclatura tradicional se traduce en el nombre de óxido cálcico. Todos los óxidos formados por elementos que acompañan al oxígeno que no tienen sino un solo número de oxidación terminan en ICO. Y aquí lo estoy diciendo. Entonces, caso de óxido lítico, óxido sódico, ¿sí? Óxido berílico. Entonces, todos van a terminar en ICO. Pero como ustedes lo acaban de ver, hay otros elementos que no tienen uno, sino que tienen 2, y otros que tienen 3, y otros que tienen 4. Estas tablitas que les estoy poniendo aquí son supremamente importantes, no necesitan aprendérselas. Solamente que cuando ustedes vayan a la tabla periódica y se den cuenta que un elemento tiene 2 números de oxidación, vengan a esta tabla. Mire, el carbono presenta 2 números de oxidación, +2 y +4. En este caso específico del CO2, yo hago el cálculo. El oxígeno sé que trabaja con -2. -2 por 2 me da -4. Para que esto me dé 0, aquí debe haber un +4. Eso significa que este carbono está trabajando con el mayor número de oxidación y la terminación va a ser ¿qué? ICO. Por eso el nombre es óxido carbónico. Si estuviera trabajando con el menor, en este caso sería +2, entonces sería óxido carbonoso. Vamos con aquellos elementos que tienen 3 números de oxidación. Entonces los vamos a identificar como mayor, intermedio y menor. Miren el caso del azufre. Él trabaja con +2, que sería el más pequeñito. El 4, que sería el intermedio. Y el mayor, que sería el +6. Entonces aquí, miren la tablita que yo les dejo para que utilicen en cada uno de los ejemplos que les va a aparecer en su ficha aplicativa. Entonces hago lo mismo, miren acá. Para que esta molécula me dé 0, y yo ya sé que el oxígeno trabaja con -2, me daría -2 por 2, -4. Eso quiere decir que el azufre tiene que trabajar con +4 para que eso dé 0. Voy acá. Resulta que el +4 es el intermedio. Entonces me vengo por acá y yo sé que la terminación es oso. Aquí hay algo adicional que tenemos que tener en cuenta y quiero que ustedes lo puedan copiar en el cuaderno. Hay unos elementos que tienen unas raíces latinas. Por ejemplo, este que es el azufre, la raíz es sulfur, ¿ya? El hierro, por ejemplo, uno no dice óxido hierrico, uno dice óxido férrico porque la raíz es ferrum. El cobre, uno no dice óxido cóbrico, sino que dice óxido cúprico, porque la raíz es cuprum. El oro no es órico, sino áurico, porque la raíz es aurum. Entonces, vuelvo a repetir. El azufre, en el tipo de nomenclatura tradicional, tiene una raíz latina que es sulfur. El cobre cuprum, el hierro ferrum y el plomo plumbum. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, que ustedes lo van a copiar, porque lo pueden ver este video varias veces. Entonces, este sería el óxido sulfuroso, porque está trabajando con el intermedio. Y el intermedio no tiene prefijo, pero sí tiene sufijo. En el caso, profe, ¿y qué pasa entonces cuando es +2? Entonces sería óxido hiposulfuroso. Prefijo es antes, sufijo después. Entonces sería óxido hiposulfuroso. Vamos con aquellos que presentan 4 números de oxidación. Miren, es el caso del cloro. Entonces aquí les dejo la tablita. Para ellos se utiliza mayor, mayor, el más grande. El menor, menor, el más chiquitico. El intermedio menor, el que le sigue. El intermedio mayor, el que le sigue a ese. Y el mayor, mayor. Miren el ejemplo que les puse aquí. El 1 sería el más pequeñito. El 3 sería el intermedio menor, que es el que le sigue.
El 5 sería el intermedio mayor que le sigue y el mayor de todos sería el más 7. Hago lo mismo. Número de oxidación del oxígeno, menos 2. Menos 2 por 5 me da menos 10. Para que eso me dé 0 debe haber un más 10, pero aquí ya tengo un 2. Y el único número multiplicado por 2 que me da 10 es el 5. Eso quiere decir que el cloro está trabajando con más 5. Voy y lo busco. Más 5 es un intermedio mayor. Me voy a la tabla. No tiene prefijo, tiene sufijo ico. Entonces se llama óxido clórico. La raíz del elemento y la terminación ico. Entonces aquí les he dejado como los 3 tipos de nomenclatura. El STOT, que ya lo vimos, la sistemática, que ya lo vimos, y la de tradicional, que es el que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿por qué les hago esta tablita aquí? Me devuelvo, porque ustedes van a encontrar en la ficha aplicativa esto. Entonces, para que apliquen nomenclatura tradicional, nomenclatura STOT que ya la vieron, ya la vimos, y nomenclatura sistemática que también ya la vimos. Entonces, es como para que hagan el comparativo de las 3 nomenclaturas. Recuerden entonces, cualquier cosa estoy a su disposición, una llamadita, nos vemos en la reunión de Zoom para solucionar cualquier duda que ustedes tengan respecto al trabajo que van a hacer. Listo, también les dejo un video que es opcional, lo puse allí como bibliografía porque me parece importante que también puedan ver otro tipo de bibliografías que les puedan ayudar a tener muchísimo más claro este tema. Listo, entonces chicos, la palabra para esta semana: el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día a día. Entonces vamos a finalizar el video. Un abracito para todos y recuerden, los quiero mucho.